Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de las redes sociales? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en un Money Show, bueno, esta semana doble Money Show, porque me invitaba, pues no podía la otra semana y dijo, ya de una vez, ¿verdad? Y bueno, en esta bonita tarde ya tenemos el gusto. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, mi nombre es Yaricet Cárdenas y pues estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Manny, por la invitación. A veces las cosas de improviso salen mejor. Y bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar, ¿verdad? Ya tenía como un año invitándola, pero pues no podía, estaba ocupada. Y bueno, Yari, cuéntales, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy comerciante, soy empresaria, tengo un negocio de ropa conocido. Ahí luego les vamos a mandar la ubicación para hacer publicidad. No estás pagando la publicidad. Abajo le vamos a poner la dirección. Pero bueno, ¿no? Así es. Eres comerciante, ¿verdad? Y bueno, Yari, cuéntales cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas? ¿O ya perdiste un poco la memoria? Pues creo que te conocí en la iglesia, me parece. Pues quién no conoce a Manny Show, ¿no? Sí, yo te había visto válgame la redundancia, ¿no? De vista, ¿no? Ahí en Torre, ¿verdad? Una chava, una sierva servidora, siempre atendiendo ahí el Torre Fuerte, ¿verdad? Pero es. Pues no te había tratado, pero yo recuerdo que me acerqué con mi amigo Carlos, ¿verdad? Carlos, y pues él pues se lleva con muchas personas ahí Torre Fuerte y es un buen cafetero, le gusta mucho el café. Así es. Y se hicieron las noches mágicas y tú comenzaste a ir, ¿verdad? Con ese tiempo con otro mix que no podemos mencionar quién es, pero yo recuerdo haberte conocido de esa manera. Así es, las famosas noches mágicas. Exactamente, que pues ahorita no he podido ir, pero bueno, espero que pronto, ¿verdad? Y bueno, tenemos un tema muy importante que vamos a hablar en esta tarde, que se llama, ¿cómo se llama, Yari? Se llama La Mejor Prédica de mi Vida. La mejor prédica de tu vida. ¿Y qué significa predicar, la prédica? ¿Qué entendemos por predicar? Bueno, creo que todos los que conocemos de Dios y de la palabra, sabemos que tenemos una gran comisión, que la gran comisión siempre, bueno, lo que Dios nos dejó es ir y compartir el evangelio en todo el mundo, ¿no? Entonces predicar, pues es eso, ir y hablarles de Dios, hablarles de quién es Dios, de lo que hizo Dios a otras personas para que lo conozcan. Exactamente, la prédica significa consejos. Exacto. Consejos espirituales o morales, ¿verdad? En este caso sería el mejor consejo de tu vida que le puedes dar a una persona. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos aconsejar a la sociedad, a las personas que nos rodean, Yari? Bueno, se dice que ahora el mejor o la mejor prédica de tu vida ya no se dice, sino que se modela, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros podemos ir y hablarles a las personas de Dios, pero creo que ahorita lo más importante es que ellos vean en ti qué tienes tú de diferente con otras personas que no conocen a Dios. Eso que haga que les atraiga, que les dé la curiosidad como de conocer quién es el Dios en el que tú crees, ¿no? Cuando yo hablo de la mejor prédica de tu vida, también hablo acerca de qué te impide ir y predicarle a las personas, ¿no? Hace rato estaba platicando con Manny justamente de eso. Pero antes de predicar, necesitamos conocer a Dios. En este caso, Yari, tú conociste a Dios de una manera muy especial, ¿no? Por ejemplo, ahora estás convencida de lo que estás haciendo porque nadie te obliga, nadie te dice tú tienes que hacerlo, tú mira y nadie te está picando porque tú conociste, como dicen por ahí, ¿no? Al Dios no conocido. Tú lo andabas buscando. Para buscar a Dios, lo conociste y ahora lo predicas. ¿Cómo conociste a Dios, Yari? Pues antes que nada, yo era la única persona cristiana de mi familia. Hace como 15 años murió mi abuelo, que él fue el que empezó a asistir a la iglesia, pero obviamente él falleció y nadie de la familia éramos cristianos. Entonces, pues yo recuerdo que prácticamente así lo conocí, o sea, llegó una persona a hablarme de él, yo tenía la curiosidad de saber quién era, cómo era, me invitaron a la iglesia, llegué a un congreso de mujeres, fue la primera vez que asistí a una iglesia
Y pues primero sí como que me asustó, primero no sabía qué pasaba, pero hubo algo que me hizo regresar, hubo algo que me hizo querer conocerlo más, querer saber quién era, ¿no? Y bueno, al final acabas enamorándote de él de una manera Tú estabas en increíble. busca de Dios, Así es. de conocer la verdad, porque como muchas personas, ¿no? Tenías miedo, tenías pánico, sentías inseguridad y hay algo que muchas personas coinciden, ¿no? Un vacío grande en el corazón que nadie podía llenar. Exactamente, a veces, muchas veces andamos queriendo llenar, como dice Manny, esos vacíos con amistades, con cosas materiales, con distracciones del mundo y al final llegas a tu casa y te das cuenta que estás solo, ¿no? Y que a lo mejor son distracciones momentáneas o felicidades momentáneas, ¿no? Y que no hay nada que te llene ese vacío, como dice él, ni incluso una persona física más que Dios. Y créeme que cuando lo encuentras, ya no lo cambias por otra cosa, o sea, ya no lo cambias por nada más. Con todo respeto voy a hablar de un ejemplo, ¿no? Muy, muy claro. Una persona conocida, ¿no? Que apenas falleció, de 28 años, no vamos a mencionar el nombre, pero yo pude ver reportajes, su casa, ¿no? Bien bonita, sí. con esculturas, con cosas bien padres. Y el último video que grabaron estaban pues disfrutando de la vida, ¿no? Y llegó la muerte repentinamente y pues se acabó todo ahí. Así es, pues creo que no es el único ejemplo, lo hemos visto en personas que son exitosas, que tienen una economía muy buena, que al final no encuentran esa felicidad o ni eso los llena, ¿no? A veces nosotros que no la tenemos pensamos que siendo como ellos o no, si yo tuviera ese dinero, yo fuera así de famoso, sería feliz, pero no o es si así. Yo viajara. Exacto, pero no es así. O anduviera con tal persona. Exactamente, y cuando a veces hablas o tienes la oportunidad de hablar con ese tipo de personas, te das cuenta que aunque lo tienen todo o aunque aparentemente en una foto tú puedes ver que son felices, no lo son, ¿no? Siguen teniendo ese hueco y siguen teniendo ese vacío o esa necesidad de tener a alguien para, no sé, muchas veces ellos siendo famosos no tienen como personas de confianza o personas que se les acerquen de una manera genuina, de corazón, no tienen alguien a quien ir a lo mejor a contarle sus cosas, quien nos escuche. Y pues eso nosotros encontramos en Dios también, un refugio, ¿no? Un refugio confiable para nosotros. Yari, antes de conocer a Dios, ¿tú te sentías así? Sí, fíjate que sí me tocó sentirme de repente así, de repente sí me tocaba viajar, salir, tenía muchos amigos, convivía con varias personas. De repente te decepcionas de ver que esas personas a lo mejor se te acercan por otro interés y te das cuenta que así, ¿no? Que no tienes como alguien sincero o alguien que te quiera de una manera como eres, de una manera genuina. Y siempre uno está en busca de más y nada te llena, eso te puedo decir, o sea que llega un momento que nada te llena. ¿Y tocaste fondo? Sí. Sí, así es. ¿Y cuándo fue el punto de quiebre que le dije, sabes qué, Dios? Como muchas personas dicen, si verdaderamente existes, dame una respuesta, dame una señal, cambia mi vida, transfórmame, porque yo no te conocí como eras antes, pero ahora yo te veo una persona diferente, ¿no? Alegre, una persona agradecida, una persona comprometida, una persona que parte del amor de Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso, de la mejor prédica de tu vida. Pero es importante entender de dónde salimos, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató para ir hacia adelante, ¿verdad? Así es. Pues creo que en el momento justo de que yo conocí a Dios, venía terminando una relación, estaba muy lastimada, obviamente, muy decepcionada de muchas personas. Estaba cansada de buscar en religiones a Dios equivocadamente. Yo escuchaba que existía Dios, siempre lo quise buscar, siempre lo quise conocer. Y llego a la iglesia porque me dicen que ahí había una escuela de teología. Entonces yo lo que quería era como conocerlo, pero de una forma como sin que nadie me lo impusiera, ¿sabes? O sea, conocerlo por mí misma.
Entonces yo llego a la iglesia así, o sea, Sí, entrando que a te la lo escuela, contara. ajá, entrando a la escuela, entrando a estudiar. Y yo recuerdo que lo primero que le dije a Dios fue decirle, yo ya no me quiero enamorar nunca de nadie, yo me quiero enamorar de ti. O sea, no quiero saber yo de hombres, yo quiero solamente enamorarme de ti. Y creo que esa oración fue la primera oración contestada en mi vida. Y yo cuando me metí a estudiar y entre más estudiaba, yo llegué a un momento que yo dije, pues tengo dos opciones, ¿no? O de veras me enamoro de él o me hago atea porque pues al saber tanto, porque en esa carrera estudias todas las religiones y estudias como también todas sus fallas. Y yo decía, ¿qué tal si al estudiar todas sus fallas me decepciono, que ya no quiero saber de nada, ¿no? Y pues no, fue lo contrario, acabé enamorada de él y conociéndolo de una manera que no lo conocía y que no lo había encontrado en ningún otro lado. Y desde ahí tu vida ha cambiado por la gracia de Dios. Así es. No somos perfectos, tenemos errores, tenemos detalles, hay situaciones y ahora lo que es el tema. ¿Cómo nosotros vamos a hacer para que la gente conozca de su amor, de su misericordia? Porque hay personas como tú y como yo que están dolidas, están heridas, se sienten dañadas, decepcionadas, traicionadas, se sienten literalmente ahogadas, ¿no? Ayer me contaba mi mamá, ¿no? Que por aquí un conocido estaba tomando, un conocido joven que yo lo conozco, y ella decía, ¿por qué no vienes a tomar conmigo, ¿no? Y tenía un gran dolor, un gran sentimiento, ¿no? Y son personas que no solamente es los conocidos, hay muchas personas que conocemos y no conocemos que están sufriendo y tienen ese dolor. ¿Cómo nosotros le vamos a hacer, Yari, para que conozcan de su amor y de su misericordia? Pues como te decía al principio, muchas veces nosotros pensamos en ir y hablarles de Dios, pero hay muchas cosas que nos impiden hacerlo. Lo hacemos por pena, lo hacemos porque no nos sentimos dignos, lo hacemos porque pensamos que no nos van a hacer caso. Y créeme que no es así, o sea, el día que tú vas y le hablas a una persona de Dios, no sabes ni en qué situación está, y a veces no sabes si con decirle Dios te ama, tienes una esperanza en Él te perdona. A lo mejor piensas que no te hace caso, pero creo que la semilla se queda sembrada y tarde o temprano da fruto, ¿no? Hay muchos testimonios, creo, de personas que han querido hasta suicidarse, y a veces en una llamada o un mensaje o algo es como una esperanza. Y creo que si Dios nos llamó a hacerlo, pues es algo que está escrito y que por algo Él lo dijo, ¿no? Yo te puedo decir que a veces un amigo, a mí me pasó apenas que estaba también en una situación así como que muy complicada, y un amigo llega y me dice, te queremos así como eres, o sea, no, así como eres, así te queremos y no te juzgamos. Entonces imagínate lo que eso hizo en mí, ¿no? Y me sentí súper bien que un amigo me dijo eso. Ahora imagínate que llegues con una persona y le hables de Dios y le digas, hay un Dios que te perdona, hay un Dios que no te juzga, hay un Dios que te ama así como eres. Y otra cosa, otro factor muy importante del que te decía, que a veces ya es no solamente hablarle, sino también con tu testimonio, ¿no? Lo importante que es ser testimonio para otras personas. Sí, porque se fijan cómo vivimos, cómo somos, Sí. cómo reaccionamos. Porque es bien fácil, Yari, apuntar, ¿no? Eres tú eres un pecador, tú te equivocaste, tú hiciste esto, tú. Y a veces se nos olvida voltear al espejo y decir, ¿qué errores he cometido yo, no? Así está el ejemplo de la Biblia de aquella mujer que la sorprendieron en adulterio y que en aquel tiempo las apedreaban, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, pues que sea el primero en tirar la piedra, y no hubo nadie. Y muchas veces también así nos sentimos juzgados, nos sentimos atacados, pero tenemos un Dios que, así como llegó y defendió a esa mujer, también nos defiende a nosotros, ¿no? Creo que nadie podemos hablar mal de una persona o juzgarla sin, lo que decías tú, sin voltearnos a ver primero nosotros. Entonces eso es parte también del amor de Dios, y eso es parte también de
lo que te decía al principio, de que no nos debemos sentir como menos o pensar que necesitamos ser personas santas o súper buenas para solamente así tener el privilegio de ir y hablarle de Dios a otra persona, ¿no? Sí, porque también pasa que a veces estudiamos mucho la palabra de Dios, ¿no? Así es. Nos llenamos de conocimiento, que en el año fulano de tal, que el profeta tal, que la civilización tal, que el lenguaje tal, y llenamos nuestra mente de mucho conocimiento que a veces ya nos sentimos intocables, ¿no? De que ya nadie nos puede enseñar, nadie nos puede corregir, ya nadie nos puede decir, entonces decimos, hemos llegado a pensar, esta persona no es digna que yo le hable del amor de Dios. Así es, creo que no tenemos, nadie es más que nadie, y el hecho de que... Mira, Jenny se conectó. Saludos, pastora. ya va a llegar pronto a la iglesia, falta poco. Creo que es así, ¿no? Lo que tú dices, nadie es menos digno ni más digno de hablar de Dios, y también nosotros no podemos juzgar a nadie. O sea, hay muchas veces lo que tú dices, sí, piensan que porque ya te sepas toda la Biblia o algo, ya eres como inalcanzable, ¿no? O intocable, y para nada. Creo que cualquier persona es digna de hablar de Él, cualquier persona puede hablar de Él. Y eso es lo importante, que tengamos ese corazón dispuesto de ir y compartirle la palabra a alguien, ¿no? Yari, ¿y cómo le hablamos a una persona que nos lastimó, que nos hirió, que nos dañó? Imagínate, hay que ponernos en modo extremo, ¿no? Una persona que a lo mejor lastimó a un familiar al punto de su vida peligrar. ¿Cómo perdonarlo y hablarle del amor de Dios a esa persona? Pues creo que esa va a ser una de las mayores pruebas que vamos a tener nosotros que conocemos a Dios. Y creo que lo primero que debemos de pensar es cómo era mi vida, ¿no? O sea, si Dios me aceptó y me perdonó así, tal cual yo era, ¿quién soy yo para ir y juzgar a otra persona, ¿no? Si Dios te perdona, me perdonó a mí, claro que también puede perdonar a la otra persona. Al final, ambos somos sus hijos, ¿no? Y ambos tenemos, o vivimos bajo su misma gracia o su misma misericordia. Entonces creo que eso también sería parte de ver lo que Dios está haciendo en tu vida, de decir, bueno, aunque esta persona me ofendió, me lastimó, a mí, a un familiar o no sé, yo no soy nadie para juzgarla, yo no soy nadie para atacarla, para hacer justicia, como dicen, por tu propia mano, sino ir y al contrario. Imagínate cómo te va a ver esa persona que tú llegues y la saludes y le hables bonito y todavía le hables del amor de Dios. Creo que es una manera de demostrar un testimonio enorme, ¿no? De ver lo que Dios puede hacer en tu vida, de que esa persona vea y diga, yo lo ofendí y todavía me está saludando, o sea, yo lo ofendí y todavía me está hablando de que existe un Dios que es bueno. Exactamente, porque dice la Biblia que las misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Hay personas, Yari, que yo lo he visto, ¿no? Se te acercan a ti, te piden un consejo. A lo mejor hay personas que no te conocen, o hay personas que te conocen de años. ¿Cómo le haces tú para mostrar ese amor de Dios, esa misericordia hacia las personas que te rodean? Pues no es fácil, igual yo te puedo decir que también he tenido luchas y he tenido pruebas difíciles y fuertes, pero ¿cómo le hago? No perdiendo mi comunión con Dios. O sea, sin importar lo que yo esté pasando, sin importar la situación que esté pasando, primero es yo ir y alimentarme y llenarme de Él, porque si no, no hay forma en que yo vaya y lo expanda, ¿me entiendes? O sea, primero tengo que hacerlo yo y después tengo que ir con las personas. Entonces mi forma es esa, ¿no? Ir y orar. Si a lo mejor me hicieron enojar o me hirieron o algo, es ir a la presencia de Dios, orar, llenarme de Él, y ahora sí ya hacer las cosas pensando, no impulsivamente, sino pensando en lo que hablaba, en de que quién soy yo, no para juzgar o para tomar justicia por mí, sino que ellos también merecen la misma misericordia así como yo la tengo, ¿no? Yari, eres una persona sentida, que si te la hacen, les guarda rencor, resentimiento, o Dios te ha cambiado
a lo largo de este proceso que le has conocido? Pues fíjate que creo que no, ¿eh? Muchas veces hasta me juzgan por eso, por decir, te están haciendo esto y no dices nada, o te están haciendo esto y no dices nada, o no haces nada. Te agarran de puerquito, ¿no? Sí, sí, muchas veces, fíjate que sí, me juzgan por ser una persona así, pero yo he aprendido a eso, ¿no? He aprendido a que tengo un Dios que me respalda, tengo un Dios que me cuida, tengo un Dios que pelea las batallas por mí y que, como dicen, las mejores batallas las gana uno en oración, ¿no? Creo que de nada te sirve ponerte a pelear o ponerte a discutir queriendo cambiar a una persona, ¿no? Simplemente Dios tiene también su tiempo para esa persona y he aprendido a tomar las cosas de esa manera, a dejárselas a Dios. Y Yari, ¿tú hablas de Dios por agradecimiento, porque te obligan o porque de verdad has descubierto el amor de Dios? Yo creo que cuando tú hablas de Dios de una manera sincera es porque has aprendido a amarlo. Es como, no sé, mundanamente cuando amas a alguien, ¿qué haces? No hablas maravillas de esa persona, ¿no? Estás enamorado o Pues algo así. cuando estás ciego, ¿no? Así es. Creo que esa es la mejor forma, ¿no? Que puedes hablar de Dios. ¿Cómo hablas de Dios? Primero conociéndolo, teniendo una relación con Él y amándolo. Creo que esa es la mejor forma en que puedes hablarle de Dios a alguien. Y la recompensa viene después, porque algunos nos obsesionamos, ¿no? Con la recompensa. Yo voy a hablar de ti, pero Dios, quiero esto, ¿no? O dame esta persona, o quiero tal lugar, o quiero tal cosa. Y le ponemos así como condiciones, ¿no? Como, ¿te acuerdas cuando el apóstol Pablo, él estaba equivocado, estaba cegado? Él no conocía la verdad, él hacía las cosas a su manera, ¿no? Y en ese tiempo nosotros queremos hablar de Dios a nuestra manera, ¿no? Cuando tenga tiempo, si no tengo que ir, pues no voy, si no me das esta persona, pues no lo hago. Y hacemos las cosas a nuestra manera. Pero eso sería una forma de condicionar a Dios, ¿no? Como un amor con una condición, y acuérdate que el amor de Dios es así, sin condiciones. Entonces, si Él te ama sin condiciones, ¿quiénes somos nosotros para ponerle a Él una condición, no? Lo amamos por lo que es, porque es Dios mismo. Entonces no creo que tengamos el derecho, ¿no? de condicionarlo tan siquiera. Exactamente, ¿por qué? Porque no por conocer a Dios significa que ya nunca nos vamos a equivocar, que nunca, como dicen, vamos a regar el tepache, que nunca vamos a otra vez a derrapar, ¿no? Que nos va a doler. Significa que vamos aprendiendo, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Te has dado cuenta, Yari, que no todas las personas que dicen ser tus amigos lo son, no todas las personas que dicen amarte te van a amar por toda la vida, ni todas las personas que dicen que van a estar contigo por siempre van a estar, ¿no? Sino todos son procesos y al final el único que sigue siendo fiel es Dios, ¿no? Así es, acuérdate que todos vamos hacia el mismo camino, parecernos más a Él, ser más como Él, pero como decías tú, todos tenemos un proceso diferente, todos vamos en un camino diferente. Yo siempre ponía de ejemplo, cuando daba clases, les ponía de ejemplo a mis alumnos un metro, y les decía, en este extremo está Dios y en este extremo está el pecado, porque es lo que nos separa de Dios, ¿no? El pecado. Entonces todos estamos en una posición diferente en ese metro, unos más cerca de Dios, otros más cerca del pecado. A veces avanzamos más hacia Dios y a veces podemos retroceder otra vez más hacia el pecado, ¿no? Pero todos vamos hacia el mismo objetivo, hacia la misma meta, que es conocerlo más, ser más como Él. Y claro que todos fallamos, yo no te puedo decir que ya no peco, ¿no? Que ya soy una persona perfecta, creo que... Yari, ¿tú ya no te equivocas? Obviamente que sí me equivoco. Creo que nadie puede decir eso. Yo soy perfecto, ¿no? No, nadie. ¿Qué haces cuando resbalas o te enojas y dices, ay Dios, ahora sí ya la regué, ¿no? Porque puede pasar o ha pasado, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hacemos, ¿no? Como cristianos para seguir hablando, seguir predicando, seguir compartiendo? ¿Qué hacemos nosotros? Pues pedir perdón, creo que primeramente a Dios, o sea, de decirle, ¿sabes qué, Dios? Pues me equivoqué, ¿no? Me equivoqué,
no sé, me enojé o no sé a qué pecado poner de ejemplo. Mentir, ¿no? Sí, exactamente. Ir y, como dicen, ir y ponerte a cuentas con Dios, o sea, ir y ser sincera con Él, ser sincero con Él y decirle, pues estoy pasando esto, estoy batallando en esto, ya la regué en esto, o sea, perdóname y ayúdame a no volver a hacerlo, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Que lo reconozcas, que reconozcas tu error, que aprendas de él para que no lo vuelvas a hacer. Hay un ejemplo en la Biblia de Pedro, ¿no? Del apóstol Pedro, que lo negó, ¿no? 3 veces, una y otra vez. Nosotros, ¿cuántas veces no hemos negado a Dios o le hemos fallado o hemos dicho algo que no teníamos que decir o hemos ofendido, ¿no? a alguien? Entonces, ¿qué hacemos cuando le fallamos a Dios, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tenemos que humillarnos delante de Él. Entonces, en esa ocasión dice la Biblia que Jesús había aparecido a la orilla del mar y le dijo Pedro que qué tenía que hacer. Dijo, apacienta a mis ovejas, ¿no? Apacienta a mis corderos. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Apacentar a los más débiles, ¿no? Mostrarles su amor, su misericordia, su bondad, porque Jesús no dijo, tú me engañaste, tú dijiste cosas malas de mí, ahora te vas al infierno, ¿no? Así, con el dedo apuntador que muchos tenemos, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos ha perdonado y nos sigue levantando día a día. Sí, así es, pero creo que también algún punto importante es que no debemos de abusar de la gracia de Dios, exacto. o de la bondad de Dios. Que agarrarla de vicio. Sí, o sea... Dios me perdona. Sí, a lo que te decía, que también decimos, no, pues Dios me perdona y no pasa nada, le sigo, ¿no? Lo que acababa de decir, tenemos que aprender también de esos errores para no volver a cometerlos, ¿no? Claro que tenemos un Dios que es tan bueno que nos perdona cosas imperdonables, ¿no? Y nos ama así como somos, pero sí también creo que merece nuestro esfuerzo y nuestra dedicación de tratar de ser mejores, ¿no? Mejores para Él. Y ya la pregunta final, Yari, antes de que des la conclusión, que la tienes ahí, ¿cómo le haces para esforzarte día a día, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues voy a darle a la iglesia, voy a buscar de Dios, porque ya le conozco, ahora lo comparto, pero ¿cómo le haces para seguir en el camino, ¿no? Porque, como decíamos hace un rato, nadie te obliga, nadie de tu familia te dice, ay, tienes que ir a la iglesia. Al contrario, ¿no? Tú los vas jalando, fulano, sutano, mengano, vamos a la iglesia, hay que buscar de Dios, porque hemos platicado fuera de cámaras, en noches mágicas de, no, pues yo soy la que impulso en mi familia, en mis conocidos, incluso a tus amigos, ¿no? Hasta los andas motivando para que busquen de Dios. ¿Cómo le haces para que día a día busques de Dios y no te derrumbes? Pues creo que todo mundo tenemos fallas, todo mundo tenemos tentaciones, pero creo que la mejor manera de que no te desvíes es la intensidad en la que tengas una comunión con Él. O sea, entre más estés con Él, más tiempo pases con Él, va a ser más difícil. Fíjate que alguien hace unos años me dijo una frase y me dijo, el mismo trabajo le cuesta a una persona mala hacer algo bueno que a una persona buena hacer algo malo. Y es cierto, ¿no? O sea, si tú tienes una relación bien profunda con Dios, si tú pasas mucho tiempo con Dios, te va a llegar algo a tu vida que se llama temor de Dios. Que aunque quieras hacer algo, aunque te inviten, aunque tengas ahí la tentación enfrente, va a haber algo que te va a detener. Y si recuerdas de dónde Dios te sacó y si recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida, creo que es una muestra de amor y agradecimiento el detenerse también y decirle, no, Dios, no lo voy a hacer, porque ya te conozco, porque sé de lo que me has salvado, porque sé de lo que me has sacado, ya no quiero estar ahí, ya no quiero mi vida pasada, ya no quiero lo que hacía antes. Y eso mismo van viendo las personas de afuera en ti, ese cambio. Les voy a contar rápido algo. Yo les decía, yo era la única cristiana de mi familia.
Y a mí no me decían mis papás, ve a la iglesia, al contrario, a mí me decían, no vayas No vaya, a la iglesia. lo contrario, ¿no? Sí, era lo contrario. Entonces yo iba a escondidas a la iglesia, yo empecé a estudiar a escondidas y ellos pensaban que iba a la escuela, pero yo iba a la iglesia. Entonces, yo obviamente llevo 10 años a ellos hablándoles a mi familia y hace no mucho, yo creo que 2 años, empezó a ir mi hermano con su esposa y mis sobrinas, no tengo 2 sobrinas. Y a veces uno como que ya pierde hasta la noción del tiempo, o se cansa, o te sientes como apagada. Y yo no me había dado cuenta, sino que mi hermano se bautizó. Sí. Y llega una hermana y me dice, hermana, ¿cuánto tiempo oró para que pasara esto, no? Y yo me quedé pensando y dije, yo creo que 8 años. Fácilmente oré por mi familia. Y me dice, pues ahí está el resultado de sus oraciones. A lo mejor no es en el tiempo que nosotros queramos o no es de la forma en que nosotros queremos. Que queremos como las palomitas, sí, ¿no? Dios usa situaciones a veces hasta difíciles para atraernos. Qué bueno fuera que por la buena llegáramos a Dios, ¿no? Lo conociéramos de una manera buena, bonita, pero muchas veces es lo contrario. Y cuando volteé a verlo, que estaba bautizando y mi cuñada y sus niñas que van a la iglesia, dije, pues es que Dios es fiel, ¿no? Dios sí responde. A lo mejor yo ya hasta había perdido las esperanzas, ¿no? Pero en un momento, sí, pues yo les hablé de Dios a mi familia y a ellos, y no nada más eso, sino también vieron mi cambio, ¿no? Vieron el cambio que había en mi vida, exacto, y eso los hizo como tener la curiosidad de pues voy a ir a ver qué, o voy a ir a la iglesia. Qué show, ¿no? Sí pasa, a mí me han pasado muchas veces. Yo en el negocio también, siempre tengo alabanzas, y las personas que no lo conocen a veces me dicen, ¿quién canta? O ¿por qué escucho eso y me da paz? O ay, entro aquí y me siento tranquila. Es una forma de testificar de quién es Dios, ¿no? Sí. Y la pregunta final es, ¿cuál es la mejor prédica de tu vida, Yari? Creo que la mejor prédica de tu vida, y por eso le pusimos este título, es cuando tú vas y le das a una persona esperanza, le das a una persona vida, a pesar de las circunstancias que tú estés pasando, ¿no? Aunque tú tengas el corazón roto y vas y le hablas del amor de Dios a una persona, aunque a lo mejor en tu vida ahorita estés pasando una prueba difícil en la economía o en otra cosa, y vas y le das ánimos a una persona y le hablas de un Dios que es fiel, de un Dios que es bueno, de un Dios que está contigo, de un Dios que no te abandona, creo que ese es el momento en que se convierte en la mejor prédica que puedes darle a otra persona, ¿no? Porque es una prueba de fe para ti mismo, una prueba en la que estás demostrándole a las personas de allá afuera que a pesar de lo que te está pasando, tú sigues creyendo, sigues confiando. Y creo que es la diferencia, ¿no? De las personas que conocemos a Dios a los que no lo conocen, es que nosotros tenemos esperanza en Él. Y si es difícil para nosotros teniendo esperanza, no me puedo imaginar cómo es para las personas que no lo conocen, las personas de allá afuera. Entonces, de verdad tenemos una responsabilidad bien grande de ir y hablarles de Dios, o ir y compartir el Evangelio. A veces, como les decía, no importa si sientes que no te escucharon o no te hacen caso, la semilla ahí queda. Sí. Y tarde o temprano da fruto. A lo mejor en ese momento ellos se sienten que están bien, pero en un momento que les va mal se acuerdan de, a mí me hablaron que Dios sana, ¿no? O que Dios es bueno, o que Dios me perdona. Y van y se acercan, o van y preguntan, o van y ya tienen interés en ir a la iglesia. Más en estas generaciones que están viviendo así, ¿no? Vi apenas una publicación, cuiden a sus jóvenes, cuiden a su juventud, porque se están yendo muy rápido, la verdad. Si fuera como un videojuego, Yari, te equivocaste, pues hay otra Yari, ¿no? Que tiene otra no, pero no es así. Así es. Creo que una mala decisión en este tiempo puede ser mortal, ¿no? Una mala decisión. Entonces sí, hablando de jóvenes o de niños también, qué importante es que conozcan a Dios desde pequeños, qué importante es que les inculquen quién es Dios, que se acerquen a Dios. Estamos viviendo situaciones difíciles como
no nada más como país ni como ciudad, sino en todo el mundo, ¿no? Y creo que sí debe ser como una diferencia muy grande, que conozcan a Dios, que tengan temor de Dios. ¿Tú a los cuántos años lo conociste, Yari? Yo creo que tenía como 28. 28. Imagínate, si hubieras conocido a Dios desde chiquita. No, pues sería otra cosa. Pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? No importa la edad, lo que importa que estás aquí, estás en el barco, estás en el equipo ganador, por eso estás agradecida y por eso compartes de Dios a todas las personas que te rodean. Así es, creo que cuando uno habla de Dios es porque ya lo conoce, porque Dios ha hecho cosas en su vida y porque no te lo quieres callar o te lo quieres guardar, ¿no? Sino al contrario, quisieras hasta evitarles todas esas cosas a las personas que estás viendo que se están yendo por el lado equivocado. Pero bueno. Conclusión, ya despídete. Pues nada, conclusión que te puedo decir, no dejes de hablarle de Dios a las personas, que nada te impida hacerlo. Así estés viviendo una situación difícil, así no te sientas digno, no te sientas en tu mejor etapa. No dejes de hablarle de Dios a las personas, a tu familia, en tu trabajo, a las personas que conozcas. De verdad no sabes si les estás salvando hasta la vida. Entonces, pues nada, Manny, gracias por invitarme, gracias por compartir todo esto también conmigo. ¿Y qué más? Espero venir pronto otra vez. Hay que invitar a otro amigo que tenemos ahí de Noches Mágicas, ¿no? También, vamos a ver si reunión. Armamos el buen equipo aquí. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana en un Manny Show más. Bendiciones, adiós, Yari. Adiós. Bye bye, se cuidan. Adiós.